com o Espírito. Sequência Santi Evangelii segundo Mateo. Naquele tempo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E aproximando-se então, o tentador disse-lhe: "Se és filho de Deus, dize a estas pedras que se conviertam em pão." Eles, porém, respondendo, disse: "Está escrito, o homem não vive só do pão, mas de toda palavra que saía de boca de Deus." Então o demônio transportou a uma cidade santa e, pondo sobre o pináculo do templo, disse-lhe: "Se és filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito, incumbiu os seus anjos de velarem por ti, eles te tomarão em suas mãos, para que não tropieces nas pedras do caminho." Jesus respondeu-lhe: "Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus." De novo o demônio o transportou a um monte muito alto e lhe fez ver todos os reinos do mundo e a sua magnificência. E disse-lhe: "Tudo isto te darei, se prostrado me adorares." Então Jesus disse-lhe: "Vai-te, Satanás, porque está escrito, o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás." Então o demônio deixou, e eis que os anjos se aproximaram e o serviam. Queridos fiéis, com o começo da quaresma, seria muito bom que todos nós fizéssemos uma espécie de lista para que fique escrito durante estes 40 dias, de fazer propósitos. Por exemplo, respecto à oração, de rezar mais. As pessoas que podem vir a las misas em dia de semana, por exemplo, a fazer o propósito de venir. De ser más cumplidos, más devotos con nuestra vida espiritual. Respecto a la oración, tratar de rezar más. Respecto, por ejemplo, al jejum y la abstinencia. Lembren que el jejum es obligatorio a partir de los 21 años hasta los 60. Si hay alguien que tiene más de 60 y puede jejunar un poquito, faz bien, no es pecado tampoco. Y la abstinencia de carne es obligatoria a partir de los 7 años. Es importante también de trabajar con el recogimiento, la vida interior, estar un poco más en silencio, de tratar de mortificarse con el tema del celular, de evitar la televisión, evitar la música, especialmente la música vana, mundana. Respecto a la limosna que está recomendado hacer en este tiempo, piensen vocês, no sé, hay gente que tiene mucha costumbre de comer chocolate, evitar la compra de ese chocolate y ese dinerito después se lo da a los pobres o a la iglesia. Evitar las cervezas, las gaseosas, en fin, las cosas que sean superfluas. Acostumbrarse, por ejemplo, a tomar agua solamente durante este tiempo. Evitar las cosas alcohólicas. Son todas pequeñas mortificaciones. Y hay una cosa que me llamó la atención. Alguien me preguntó si era pecado no contestar cuando una persona te llama por teléfono y esta persona es una persona, en fin, que no te conduce a nada, sí, digamos, amistades frívolas. Por supuesto que no es pecado. Es una cosa muy importante saber seleccionar las amistades. Cuando hay una amistad que lo único que me da es sofoca, mejor dejarla.
la epístola fala una cosa importante, dice que estamos en el tiempo oportuno, tenemos que cuidar este asunto del tiempo. Entonces, quizás esta sea nuestra última cuaresma, meninos. Estamos en una situación a nivel mundial un poquito difícil. Hay un monstruo atacando a un país relativamente pequeño, a Ucrania, mas la Ucrania, lémbrense que tiene armamento nuclear. Y si un pequeño está atacado por un monstruo, el pequeño puede tocar un botón que no sería bueno que toque. O sea, las consecuencias que podemos estar a sufrir a nivel planetario son muy grandes. Entonces, procuremos pasar bien esta cuaresma, prepararnos bien. Repito, tal vez sea nuestra última cuaresma. Entonces, eso nos va a ayudar a ser más serios en nuestra vida espiritual y a evitar lo superfluo, a evitar lo que no nos edifica, no nos hace más espirituales. La epístola es una epístola preciosa que es para hacer muchos comentarios, mas me voy a limitar a una parte que a veces se nos olvida. Cuando al final de la epístola dice tidos por impostores a pesar de veraces, como pessoas oscuras, embora bien conocidas, como gente a morir estando bien vivos, como castigados, mas sin estar a muerte. Y acá está la parte, como tristes, mas siempre alegres. Lémbrense, yo siempre tengo esta frase de la querida Santa Teresa de Ávila, que sufrió infinidad de persecuciones y de deshonras, etc. Y ella decía siempre, un santo triste es un triste santo. Es cierto que la tristeza se permite cuando lembramos nuestras miserias o cuando lembramos la pasión de Cristo. Después de esto, no. Padre, pero yo sufro por esto, yo sufro por aquello. Bueno, si Dios permite que sufras por esto o por aquello, por una doença, por una mala amistad, por en fin, lo que fuese, Dios sabrá. Y de esto Dios está esperando que nos tiremos un provecho. Entonces, alegrarnos incluso de que podemos ofrecer algo a Dios a través de esas cruces que Dios permite que nos toque. Entonces, es un poco eso, el conformarnos con la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que decimos en el Pai Nostro, ¿no? Faz tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Entonces, si estamos a pedir que Dios haga su voluntad respecto a nosotros, y la voluntad se manifiesta en los factos, entonces, si hay una cosa que me fastidia, no sé, por ejemplo, una doença, una cruz X, pronto, bendito Dios. Y a no estar tristes, sino siempre alegres. ¿Y por qué? Especialmente porque lembren siempre que somos hijos de Dios, meninos. Tenemos la gracia del bautismo. No cualquiera tiene este don. Hemos sido elegidos. Dios nos ha tirado, no sé por qué, y nos sacó del mundo y nos puso para ser sus hijos. Eso ya nos tiene que llenar de gozo. Eso ya nos tiene que llenar de gozo. Y especialmente, en fin, cuando nos toque, porque ojo, la tristeza es una tentación. Lembrarse de esta cosa. Yo podría ser un pagano cualquiera. Y sin embargo, Dios me llamó al bautismo. ¿Y qué estoy a hacer yo con mi bautismo? Entonces, cuidarse de esta cosa. La tristeza es una cosa que además, entre otras, nos bloquea en la oración, nos bloquea en hacer el bien. Una persona triste no quiere hacer nada, entre otras cosas, peca de pigricia, ¿o no? Entonces, ojito con este tema. Bien,
respecto a las tentaciones de Cristo. Hay muchas cosas para tirar de estas tentaciones. Primero, existe el demonio. El demonio lo tienta a Cristo. Entonces, si el demonio existe y Cristo se sometió por amor a nos a esa tentación, a la tentación de que el demonio venga a chatear, primero es para que tengamos en cuenta que el demonio existe y que, en fin, es un enemigo interesante, importante, y que no hay que despreciar y que no hay que tomar solfa. El demonio existe. El jejum y la penitencia hacen un grande bien. O sea, primero, porque Cristo nos está a mostrar con su ejemplo la importancia de hacer jejum y abstinencia. Entonces, si Cristo nos enseña con esto, es porque esto es importante para nosotros. A veces la gente dice, ay, ¿para qué vamos a hacer esto o aquello? Pronto es porque Cristo nos dio el ejemplo. Entonces, Cristo nos da el ejemplo de esto y por otra parte también las tentaciones son un ejemplo en el sentido de que, vean ustedes, cuando el demonio le dice cuando el demonio le dice a Cristo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Podríamos pensar que es una tentación de gula, pero no. Algunos santos padres dicen, no fue una tentación de gula, fue una tentación para mostrarnos lo superfluo que es lo material. ¿Cuál es la respuesta que le da Cristo? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Importantísimo esta cosa. Esto va contra el espíritu de la teología de la liberación, ¿no? Ay, no, hay que ocuparnos del pobre, hay que darle de comer al pobre. Sí, perfecto, háganlo. Esto es una cosa importante, mas no es lo esencial. Cristo, lémbrense, cuando aquella vísperas de la Quinta-feira Santa, Judas, cuando ve que María Magdalena le derrama un vaso de perfume en la cabeza, etc. Y dice, oh, qué barbaridad, ese dinero se podría haber gastado en los pobres. Y Cristo, ¿qué le dice? A los pobres siempre los tendréis, a mí no siempre me tenéis. Entonces, la pobreza es una consecuencia del pecado original. O sea, mientras haya mundo habrá un pobre. Mas, por otra parte, a Dios no siempre lo tenemos. Entonces, cuando lo tenemos a Dios, tenemos que cuidarlo. Tenemos que darle una preferencia. Vean ustedes, por ejemplo, cómo los franciscanos, que trabajan mucho el tema de la virtud de la pobreza, los franciscanos tenían iglesias muy ricas, precisamente porque para mostrarnos la riqueza orientada a la cosa de Dios, a honrar a Dios. Entonces, si tenemos a Dios, lo honremos, lo cuidemos. La segunda tentación, esa de llevarlo al pináculo del templo y decirle, tírate de aquí, que está escrito en el Salmo 90, que los ángeles van a cuidar para que tu pie no tropiece. Eso es la temeridad. No seamos temerarios, no tentemos a Dios. Y así como Cristo, cabeza de iglesia, fue tentado, la iglesia está tentada también de esto. En la primera tentación, la teología de la liberación. En la segunda tentación,
eso de arrojarse del pináculo es como decir, me voy a arrojar para que Dios me dé dones especiales. Y si tú no te pones a falar asneras, como decir los dones del Espíritu Santo referidos al don de lenguas y todas estas cosas que hacen tanto la RCCC, los carismáticos, ¿no es eso también? ¿No es esa una tentación de temeridad? La tercera tentación es la peor, la idolatría. Te daré todo esto si me adoras. Y ya a Cristo parece que se le acaba la paciencia, le dice, vete embora, porque solo a Dios hay que adorar. O sea, vean cómo Jesús tiene un poco de paciencia con el diablo que viene a fastidiarlo, pero cuando llega a este punto dice, no, ya basta, porque a solo Dios hay que adorar. ¿Y cuál es la tentación que la iglesia está a sufrir hoy en día con esta cosa? Estamos a adorar al mundo. El globalismo. Es espantoso ver cómo estos últimos bandidos de supuestos papas conciliares han favorecido el tema del nuevo orden mundial. Las frases, en fin, son innumerables, ya desde Pablo VI, de Juan Pablo II, etcétera, etcétera. Y los últimos tratados que hicieron la paz de las religiones abrahámicas ahí en Arabia Saudita. O sea, están planificando perfectamente una religión universal en donde valga todo, menos la cruz de Cristo. Entonces, a tener cuidado con esto, a separarnos de estas cosas. Lémbrense siempre que Dios puede tolerar muchas cosas, y ahí uno lo ve claramente. Dios puede tolerar muchas cosas, pero el que adoremos lo que no corresponde, eso no lo tolera. Como es, por ejemplo, seguir una falsa religión, tener falsos dioses. Por eso el ecumenismo, el mal que ha feito, porque el ecumenismo ha nivelado todo. La igualdad de la masonería, ese principio de igualdad, se pone en práctica con el ecumenismo. Bien, respecto de nuevo al tema de las tentaciones de Cristo, cuidarnos, ver que la tentación no se puede decir que sea estrictamente un mal, sino el problema no es tanto el problema de sufrir la tentación, sino de acceder a la tentación, ceder a la tentación. San Gregorio explica que si Cristo se sometió a la tentación es para que nosotros aprendamos que se puede vencer la tentación. Y si Él venció la tentación, fue precisamente para que nosotros, de esa gracia de Él haber vencido las tentaciones, nos vagamos para no vencer las nuestras. Y por eso que cuando estemos tentados, pedir a Dios, Señor, dame la fuerza, asísteme, no me dejes caer. Entonces, Dios no puede no darnos las fuerzas. Ojo, a veces es importante lembrar que el sentir la tentación no es necesariamente consentir la tentación. Podemos sentir tentaciones todo el tiempo, malos pensamientos, en fin, lo que sea. Pero otra cosa es el consentimiento. Entonces, pedir simplemente la fortaleza de resistir y de no ofender. Quiera Dios, queridos fieles, que hagamos todos una santa cuaresma y que nos preparemos para una bendita Pascua. Ave María Purísima.